Mi nombre es Ángeles Walder-Helling, vengo de la Escuela de Descodificación Biológica Original. Estoy aquí en comisión para poder contaros lo que yo entiendo que es la descodificación y compartir con Carmen qué es lo que podemos hacer conjuntamente con las flores de Bach, qué se puede hacer con una terapia floral para colaborar en el proceso llamado enfermedad. La descodificación, quizás alguno de vosotros ya sabe de qué se trata, o ha tenido la experiencia, o ha visto algún vídeo, o se ha acercado de alguna manera, es una herramienta que se utiliza para ir a encontrar cuál es el origen emocional de un bloqueo. Esto significa, en algún momento vivimos una historia que no nos apetece, esto nos puede pasar todos los días, y debajo de esa historia llamada conflicto biológico que vamos a ver ahora, hay una carga emocional que muchas veces cuando la recuperamos, cuando nos ponemos en contacto con el recuerdo de un momento pasado, se nos llenan los ojos de lágrimas, vivimos en nuestro interior algo que queda desajustado y en ese instante, si fuera simplemente una carga emocional, no pasaría nada. Pero el tema es que no lo es, que se trata de conflictos que tienen un impacto a nivel del sistema nervioso, que van a afectar al estrés que se está produciendo en nuestro medio, y que a partir de aquí tenemos una herramienta maravillosa como es el cuerpo para poder sacar de dentro toda aquella tensión que llevamos ahí guardada y anclada. Pero para eso tenemos que escucharnos, para eso tenemos que aprender a ver qué es lo que nos está contando el malestar que sentimos en el interior y aprender a escuchar el cuerpo para desagotar esas tensiones. Ese es el título del libro que escribí el año pasado, que se llama El arte de escuchar el cuerpo. Se trata de, ya que sabemos oír de muchas maneras a las máquinas, al coche, a cualquier otro elemento que tengamos material en casa, seguramente Laura, que hace unas magníficas fotos, sabe cuál es el ruido exacto del buen funcionamiento. Pero a veces sabemos el ruido exacto de las máquinas, pero no conocemos el ruido exacto que hace nuestro cuerpo. Es más, cuando empieza a hablar, nos molesta tanto ese murmullo que hay de fondo como el que hay ahora, molesta tanto que casi lo queremos acallar para que no diga nada durante un tiempo. Pero eso no es garantía suficiente para que se sanen los conflictos. De hecho, no lo es directamente. La descodificación biológica parte de la teoría del Dr. Hammer, que fue quien se dedicó a descodificar cada uno de los conflictos biológicos y a establecer una lista de códigos. Y eso es a donde vamos a buscar cada vez que una parte de nuestro cuerpo no está funcionando bien. Y él nos cuenta que nos vamos a enfermar por distintas razones, pero que siempre va a haber un elemento en común, que es lo que se denomina el conflicto biológico, el choque. Y que eso puede ocurrir en diferentes ámbitos. Puede ocurrir a nivel de comportamientos de nuestra existencia, puede ocurrir a nivel físico, puede ocurrir también en temas que tienen que ver con el hacer de cada día en nuestra vida. Comportamientos, existencia a nivel psíquico, a nivel físico, son solo formas de expresión de algo que ha quedado guardado dentro nuestro. Si ahora utilizamos esto, vamos a ver que una niña, por ejemplo, tiene tendencia a cuidar de sus papás o a cuidar de sus hermanos. Una niña en casa, ponemos por ejemplo, ha tenido varios hermanitos o tiene hermanos pequeños y es la típica madrastra que está siempre cuidando a los demás. Pero ojo, que eso también lo hace
cuando sus padres, por ejemplo, se discuten. Y esto es un modelaje que hace desde que es pequeña. Llega un buen día en que ya se ha desarrollado, que es una mujer, y empieza a notar que cada vez que sus padres se discuten o cada vez que sus hermanos tienen un problema, al cabo de unos días las mamas, las glándulas mamarias se inflaman, nota los senos más turgentes, y qué casualidad que siempre ocurre de la misma manera, siempre ocurre después de unos días de que sus padres ya hubieran pasado la discusión y ya estuvieran bien, se hubieran arreglado, o sus hermanos que habían tenido problemas en la escuela o problemas con amigos, de repente ya se les había solventado el problema. Cuando esta persona cuenta esto y se da cuenta de la correlación que hay entre el tipo de conflictos y el síntoma que aparece, puede ver que lo que está ocurriendo es simplemente el desarrollo normal y fisiológico de unos síntomas en relación a un órgano que habla: protejo a los demás, protejo en el nido, protejo a los que yo considero que son más débiles. ¿Y quiénes son más débiles? Los papás cuando se discuten, porque es un peligro para cualquier niño que los padres tengan problemas entre sí, y los hermanos cuando, si yo soy la mamá, la mamacita de los que son más pequeños, los hermanos cuando están teniendo dificultades. Y que lo que está ocurriendo es que en el momento en el que la persona vive un estrés, una tensión, lo único que va a pasar es que va a tener mayor crecimiento o mayor función de ese órgano que se encarga, metafóricamente y biológicamente, de cuidar y de proteger al otro. Y señoras, los órganos que tenemos para cuidar al otro son las glándulas mamarias. Solo que nos tendríamos que dar cuenta, mucho tiempo atrás, de que una vez que los demás son adultos, ya no tenemos que cuidar nada. Ya ha pasado la época. Las glándulas mamarias sirven para proteger al otro cuando es pequeño. Un bebé que ha nacido, que lo tengo entre brazos, metafóricamente este nació en noviembre, todavía tiene que estar siendo acurrucado, quiere decir que hay que cuidarlo, hay que alimentarlo y hay que darle todo lo que no puede hacer. Pero una vez que el bebé ya tiene la autonomía, ya no tenemos que estar detrás. Sin embargo, hay mamás que siguen siendo mamás gallinas que no dejan salir de debajo del ala, aunque el bebé tenga 40, 50 o 60 años. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Pues esto es lo que ocurre cuando una glándula mamaria, los senos tienen dos partes, embriológicamente hablando, pero la parte glandular, la que secreta la leche, la que produce el bienestar del bebé cuando no se encuentra bien, es la glándula mamaria. Esto le ocurre a la persona y en el momento en el que va al médico le dicen: es que tienes unas mamas fibroquísticas que finalmente acabarán dando problemas, y seguramente el planteamiento terapéutico a la larga tenga que ser bastante cruento para solventar el problema. Pero ¿qué ocurre cuando esta mujer sale del medio familiar? Porque se ha casado, porque tiene una pareja que, oh casualidad, ahora le protege a ella, que ya no tiene ella que estar protegiendo a los demás. Todos los problemas que tenía en sus glándulas mamarias de repente desaparecen. Ya no tiene dificultades cada vez, ni tan siquiera ahora presta atención a las discusiones de los padres, porque los padres finalmente, en el caso de esta chica, se acabaron separando y cada uno por su lado, ya no se discutían. Quiere decir que pasado un tiempo, cuando has solventado el conflicto, el síntoma ya no tiene razón de existir, por lo tanto, ¿para qué lo va a hacer el cuerpo? Ya no lo tiene que hacer. Y eso es lo que nos explica la descodificación, que funciona de una manera perfecta en el momento en que tenemos un conflicto, que somos responsables de lo que vivimos, o al menos de la manera
en que vamos a observar la vida, somos responsables de las gafas que llevemos para mirar la historia. De esto no nos podemos sacar igual que me sacaría la chaqueta, no, la llevo conmigo. Y es eso lo que puedo empezar a mirar cómo puede cambiar. Porque cada vez que me encuentre en una situación que es inesperada, dramática, que no tiene solución y sobre todo que no puedo expresar, va a ser el momento en el que va a aparecer una gran tensión interior. Y esa tensión interior que va a ser mirada de esta forma y puede ser vista de muchas maneras, solo cuando sea vista de manera negativa es cuando se va a cargar de tensión la persona. Mientras a mí no me diga nada, por ejemplo, para mí es totalmente neutro, no me dice nada y pongo esta carita como no es problemático, o es algo que incluso saco un aprendizaje y es positivo, adelante, es que no pasa nada en absoluto. Solo cuando esa situación inesperada, dramática, sin solución y sin expresión es negativa, o la vivo, la percibo como negativa, es cuando comienza a cargarse de estrés el cuerpo y es cuando voy a necesitar evacuarlo a través de la parte física, porque la psique con sus emociones, el sistema nervioso y mi cuerpo a nivel físico, los tres estamentos, psique a nivel emocional, sistema nervioso y parte física a nivel orgánico, funcionan de manera perfecta, imbricados unos con otros y de acuerdo a todo lo que vamos viviendo en el día a día. Y eso da un resultado, que es la salud. Pero una simple cosa, por ejemplo, ahora os quiero decir algo y me lo callo, al cabo de un ratito me empezará a picar la garganta. Y esto observarlo después en el día a día, cuando estéis viviendo situaciones en las que hay una tensión que es ligera. O sea, ya no digo un evento inesperado, grande, que dure, no. Tensiones mínimas tienen manifestaciones mínimas. ¿Tenemos salud? Sí, pero inestable. Y en los ratitos en los que vivimos algo que se nos desajusta en el interior, el cuerpo te lo cuenta. Eso es lo que tengo que aprender a oír, a escuchar. Porque en otro momento el estrés no va a ser chiquitín, puede llegar a ser mucho más amplio y el síntoma también es mucho más amplio. Cuando lo vivimos en negativo, cuando las emociones tienen una fuerte carga para nosotros, el resultado es un síntoma. Y el síntoma a veces no llega a atravesar la parte física porque por suerte hay otros canales en los que simbólicamente podemos evacuar. Esta joven que os hablaba, con su manera de proteger al otro, de cuidar al otro, ¿sabéis a qué se dedica? Seguramente lo podéis saber. Tiene varias posibilidades. Una de ellas es ser maestra en jardín de infantes, ¿no? Otra es ser enfermera, pero solo ser enfermera si en su familia han habido muchos problemas de salud. Si no, se dedicará a cuidar al otro, de diferentes maneras. Y podemos decir que ser enfermera o ser maestra en jardín de infantes es un síntoma, una enfermedad. No, pero es una manera de evacuar el estrés. Y eso que yo no puedo hacer en otro lugar, lo voy a hacer ahí en mi medio profesional. Y ahora os podéis preguntar cada uno a qué os dedicáis, porque también encontraréis cuál es el estrés que lleva guardado detrás. Mirad, hace poco estaba con una persona que, bueno, tengo que contar más para eso. A ver, las personas zurdas, por lo general, si les preguntamos, o tienen un hermano gemelo o han perdido un hermano. Porque toda pareja de gemelos siempre tiene un zurdo y un diestro, y si no, averiguarlo, pero no a nivel funcional.
a nivel biológico, o sea, de esa pareja de gemelos, uno aplaude así y otro aplaude así. Uno aplaude para un lado y otro aplaude para el otro. Y eso determina el observar cuál es la lateralidad biológica. Pues estaba con esta persona que es zurda, a nivel funcional también, y le pregunto a ver si había tenido o su madre una pérdida, o si tenía un gemelo, o si había nacido algún hermanito y después había fallecido. Y no lo tenía registrado. Le iba a preguntar a su madre. Pero ¿sabéis a qué se dedica esta persona? En mi vida había encontrado esta actividad. Difícil de acertar, os lo diré. Se dedica en un hospital pediátrico, es administrativa de registro de defunciones de bebés nacidos. Fuerte, ¿eh? Por eso digo, todos podemos averiguar a través de nuestra profesión a qué nos dedicamos y detrás qué conflicto hubo. Y eso puede venir de lejos, ni tan siquiera me entero ni conozco la historia, porque esta chica tampoco conocía la historia, pero hay algo más fuerte que pulsa en el interior por salir. Por eso digo, no necesariamente el síntoma tiene que ser un síntoma físico. Pero si lo fuera, bienvenido sea, porque lo único que está haciendo es evacuar aquello que no hemos podido revisar de otra manera. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer en dos etapas. Lo va a hacer en una fase primera, cuando estamos en estrés. Por ejemplo, si ahora yo estuviera en estrés para hablar, sentiría la garganta que pica y se me seca. Quiere decir que en esa fase la mucosa que está ubicada alrededor de todo el tubo faríngeo y laringio se va a resecar, se va a ulcerar o va a tener menos secreción. Automáticamente, en el momento en el que se soluciona el estrés, la persona pasa a la segunda fase, que es la fase de vagotonía o reparación. Y en ese instante se deja de secar la garganta, como en este caso, y lo que ocurre es que va a haber más secreción. En un momento yo diré, ay, es que he estado unos días con la garganta que me picaba, pero ahora ya tengo moco. Es lógico y normal que ocurra de esta manera, es lo previsto con este síntoma y con cualquier otro síntoma. Le podemos llamar desde el picor de garganta a tos húmeda, desde el picor de nariz o la nariz seca a tener rinitis con moco, o lo mismo puede llegar a ocurrir cuando tenemos, por ejemplo, una tendinitis o un dolor en alguna parte del cuerpo. Paso un tiempo en estrés determinado porque no me siento una buena trabajadora de X. El hacer lo tenemos en nuestro sistema musculoesquelético, la zona por la que yo no me siento bien valorizada por mí misma, al margen de todo lo que piensen los demás, por mí misma va a estar en estrés, los tendones van a estar ulcerándose, necrosándose, y ojo que en el momento en el que ha pasado ese estrés, que yo ya me he olvidado, que ha desaparecido, que he recibido una afirmación positiva, una buena caricia, entra la fase de reparación y ahí me aparece la tendinitis. Y ahí es cuando nosotros, según la costumbre que tenemos, decimos, ahora tengo un síntoma, ahora tengo una enfermedad. En realidad, ahora mi cuerpo está haciendo lo mejor que sabe hacer para ayudarme a evacuar todo eso que tenía dentro mío y reparar los tejidos para que vuelvan a funcionar perfectamente. Esto nos ocurre con el 100% de síntomas. Lo único que tenemos que hacer es aprender a leerlos. Y leerlos significa entender que está funcionando, pero que en mí tiene que ocurrir un cambio para que llegue a este momento. Tiene que haber un cambio, y esos cambios, cuando nos acostumbramos a hacer las cosas de manera diferente, a ponernos otras gafas de otros colores,
tenemos mayor plasticidad neuronal y nos podemos adaptar mucho mejor a las circunstancias que nos presente la vida. Y ahí, una vez que hemos hecho esto y podemos poner una mirada distinta, la enfermedad transita como lo tiene que hacer y desaparece. Y el milagro, como pongo en el libro, no es el que sanemos o no es que se acabe con la enfermedad. El milagro es aprender a mirar distinto, salir de esa rigidez en la que a veces colocamos nuestras ideas y salir de asignar al exterior todo aquello que nos está pasando en el interior, porque solo así podremos ser responsables y provocar un cambio en nosotros y en todo lo que nos ocurre en nuestro entorno. Y allí es cuando yo entrego el mando, porque las flores tienen muchísimo que decir en todo este proceso. Bien, mi nombre es Carme Roig Solsona. Soy terapeuta floral desde hace un tiempo y realicé mis estudios de biodescodificación en la Escuela de Ángeles Walder y Carlos Parr, ¿vale? Y yo voy a empezar con una diapositiva que tiene relación con lo que Ángeles dice, que si el milagro es cambiar, preguntémonos, ¿cambiar qué? Cambiar el significado que damos a lo que nos sucede en el exterior, a esas experiencias de vida que acontecen en nuestra línea de tiempo y que van a ser grandes maestros. Como a menudo, frecuentemente, lo exterior, estos sucesos que aparecen en nuestro exterior no los podemos cambiar, la única, yo creo que es la única, bajo mi criterio, posibilidad es cambiar ¿qué? La mirada interior, que es cómo vivimos lo que nos sucede, porque lo que estarán ustedes de acuerdo conmigo es que normalmente no tenemos control sobre lo que sucede en el exterior. Si alguien es despedido, si alguien es dejado, si alguien pasa por la muerte de un familiar, esto externo no tenemos control. Pero lo que sí tenemos control, y ahí es donde vamos a incidir, es en la capacidad de vivir lo que nos sucede, de vivir esas experiencias de vida de una forma diferente, de un cómo diferente. Para poder transformar o cambiar este cómo, esta manera diferente de vivir estas experiencias de vida, hay que cambiar esa mirada interior, y es aquí, en ese cambio de mirada interior, o al menos transformarla, donde la biodescodificación tiene un gran trabajo a hacer, un precioso trabajo a hacer, y las flores pueden ser o llegarán a ser unos grandes aliados de la biodescodificación. Bien, yo os voy a explicar muy brevemente cuáles son las funciones de las esencias vibracionales. Se habla del sistema BAC porque fue el primer sistema de esencias vibracionales, pero podríamos hablar de cualquier sistema. Cualquier esencia vibracional tiene varias funciones. La primera no tiene por qué ser la más importante ni la más básica, pero sí la he escrito en primer lugar, es acompañarnos a tomar conciencia de nuestros patrones de comportamiento, es decir, de cómo vivimos lo que nos sucede. La segunda función, también muy básica, es de estas esencias vibracionales, es acompañarnos a encontrar otros significados a lo que nos sucede, otros cómo, otras maneras de vivirlo. ¿Para qué? Pues para lo que decía Ángeles, para intentar no enfermar, y si enfermamos, que el síntoma sea lo más leve posible. Como tercera función de las esencias vibracionales está la potenciar esa transformación, y en el caso más favorable, el cambio de esa mirada interior frente a cualquier suceso externo a nosotros. Yo no voy a negaros que fácil no es, pero lo que está claro, para mí al menos, es que el ser humano
tiene que evolucionar a ese cambio de mirada, porque a la vista está que cada vez la enfermedad abunda más, lo que se entiende por enfermedad según el paradigma clásico, y cada vez enferman más jóvenes, más adolescentes, más niños. Y he dejado para la cuarta posición una función de las esencias florales que no se encuentra en la mayoría de manuales y que para mí personalmente y profesionalmente es muy básica y por eso la he querido citar. Yo la he titulado, la he explicado con la frase: respetan la capacidad de elegir el no cambio. Todos y todas tenemos la capacidad de elegir, y si le ponemos etiquetas, que no hemos de ponerles, nos dicen los grandes maestros, de elegir bien o elegir mal, pero tenemos esa capacidad y ese derecho de elegir bien o mal. Las esencias vibracionales te muestran esos patrones de comportamiento, esos comos que te van a llevar a una enfermedad, a un síntoma, sea físico, emocional, psíquico, energético, más leve o menos leve. Te lo van a mostrar para que podamos encontrar una forma nueva o unas formas nuevas, unas estrategias nuevas para sobrevivir y no para enfermar. Pero en todo momento la persona tiene la libertad de, frente a una situación, reaccionar desde otro cómo, desde un cómo antiguo o desde un cómo diferente. Y porque si no fuera así, bajo mi criterio, las flores harían milagros, nos transformarían y seríamos seres diferentes a los que éramos antes de tomarlas, ¿vale? Por lo tanto, la capacidad de elegir, para mí, la libertad de elegir, para mí, es básica e importante. Bien, dicho esto, como tenemos muy poquito tiempo, yo os voy a proponer un botiquín floral. Como estos botiquines de primeros auxilios que están en las casas, que iría bien tenerlos todos en casa para cuando surge algo sencillo que podemos resolver por nosotros mismos, pues yo os voy a proponer un botiquín floral donde van a ver una serie de esencias. ¿Cuál es una de las capacidades básicas en el ser humano y que ha sido una capacidad básica para sobrevivir en las especies que nos preceden? La adaptación, la adaptabilidad. Es frecuente, demasiado, más de lo que sería conveniente, que las personas delante de una situación que no les gusta, porque a lo que nos gusta nos adaptamos rápido, pero si vivimos una situación que no nos gusta, como puede ser lo que decíamos al principio, no tengo trabajo, no tengo pareja o otra equivalente, nos cuesta adaptarnos porque nos cuesta vivir de una forma diferente, nos cuesta adaptarnos a las situaciones que percibimos como peligrosas. Y si a eso le sumamos la resistencia que muchos humanos y humanas tienen de salir del área de confort para vivir nuevas estrategias, o para encontrar nuevas estrategias, mejor dicho, para vivir desde otros cómos, nos encontramos el hecho de que una persona frente a una situación que no se adapta y que se resiste a encontrar otro cómo, va a entrar en estrés. Tenemos dos esencias muy importantes en el sistema floral del Dr. Bach para trabajar estas dos situaciones, es decir, el potenciar la capacidad de adaptación. Tenemos la esencia del nogal, que es el walnut en inglés, y para potenciar la capacidad de no resistirnos a los cambios, a no resistirnos a encontrar nuevas formas, nuevas maneras de percibir, de interpretar, de vivir lo que nos sucede, tenemos el agua de roca, que es el rock water. El rock water va a darnos, como os decía hace un momento, o nos va a acompañar a no resistirnos, nos va a dar flexibilidad mental y nos va a permitir encontrar otras formas diferentes de vivir lo que nos sucede. Y ahí tenemos, como somos tridimensionales, vamos a buscar una trilogía. Tenemos la tercera esencia, que es el chestnut bud, que es el brote de castaño, que esta esencia lo que nos permite es trabajar las repeticiones. Ángeles no ha tenido tiempo de explicar muchísimas cosas básicas de biodescodificación y quizás
ya sabréis o ya saben que tenemos un cerebro triurno y uno de nuestros cerebros es un cerebro que compartimos con los reptiles, el cerebro reptiliano, donde hay las repeticiones, ¿vale? Bien, a pesar que somos humanos y humanas, todos los que estamos aquí, muchas veces, más de las que desearíamos, trabajamos desde el reptiliano y entramos en la repetición. O sea que la gente que repite, no, yo siempre digo, no es que sean tontos y bobos, sino que tenemos este cerebro que nos favorece el seguir repitiendo como hacían o como siguen haciendo reptiles y mamíferos. Muy bien. Chestnut nos permite trabajar la repetición y el aprendizaje. Ahora sí que voy a ir rápido porque me comentan que quedan 10 minutos. Cuando alguien vive un choque biológico va a tener una red energética debilitada, va a tener que reconectar su red energética. Tenemos STAR para hacer esto. Y cuando una persona está viviendo una situación, la hemos vivido todo el mundo, una situación como un choque biológico, dramático, inesperado, que estamos intentando una solución y no la encontramos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar pensando y pensando, rumiando, a ver si de tanto rumiar encontramos algo. Y esa rumiación improductiva que va a provocar nivel de estrés, insomnio, el estar alerta, se trabaja con White Chestnut, castaño blanco, ayudado de Cherry Plum, que trabaja todo ese descontrol mental, y ayudado de Elm, que trabaja todo el desbordamiento que supone el estar delante de una situación que uno no se adapta, que se resiste, que no sabe encontrar una solución porque no la hay o porque no la encuentra o porque no quiere encontrarla. Y muchas veces delante de algo que no sabemos cómo vivirlo, nos bloqueamos, lo que nosotros decimos la inhibición de la acción. Para esto tenemos una esencia, Rock Rose, que trabaja la parálisis, el estar bloqueado, esa inhibición de la acción que estábamos diciendo. Y como Ángeles ha dicho en una diapositiva, acordaros que para que una situación llegue a ser un choque biológico ha de cumplir también una cuarta condición, que es el no expresarlo, el no poder comunicar a alguien desde lo emocional, desde las vísceras, desde lo más interno, lo que está viviendo, cómo lo está viviendo. Aquí tendríamos las personas que les cuesta expresar agrimony. Y ya no hay más tiempo. Muchas gracias. Bueno, luego si preguntas ahora muy poquito. Si piensan en una situación que tenga carga emocional, lo que ocurre es que notarán que el cuerpo se activa. Por ejemplo, se nos encoge la garganta, se te hace un nudo, te da tensión, palpitaciones, respiras, escalofríos, tensiones, vale. Nosotros trabajamos con eso, con la descarga a nivel corporal y todo el proceso de abrasión emocional que hay en el momento en que contactas. ¿Sí? Sí, es que la herramienta práctica es tu cuerpo. El trabajo que nosotros hacemos es preguntarte, tú tienes un código X, por ejemplo, esta chica que ponía en el ejemplo de las mamas fibrosas. Cuando yo le pregunto, ¿has vivido situaciones en las que has sentido que querías proteger a los demás? ¡Guau! No una, muchas. Cuando conecta con esa serie de situaciones tiene una descarga en el cuerpo. Ahí es donde le acompañamos a través de la comunicación para que la persona pueda ahondar más y descargar más. La herramienta es el cuerpo. Vuelvo al caso porque así todos hablamos de lo mismo. Una persona que tiene una mama fibroquística, yo no le puedo decir para descodificar, tienes que traerme tu árbol con los datos del abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. O sea, nosotros trabajamos con el cuerpo, precisamente lo que te digo. Por ejemplo, la información con el trabajo, con el árbol, se puede hacer de dos maneras, sin datos o con datos. Si tienes datos, los vamos chequeando. Si no tienes datos, no pasa absolutamente nada, porque el registro, el cuerpo siempre recuerda. Y después, a priori, yo no sé si necesito información o no de tu transgeneracional, porque lo primero que vamos a buscar a nivel de programas es tu biografía, lo que tú has vivido en tu propia historia.
Luego vamos a mirar el nacimiento, o sea, vamos de adelante, de lo más presente a lo más pasado. En cuanto a programas, nada más. Nacimiento, embarazo, concepción, la vida de los padres y lo último, el transgeneracional. Pero no necesariamente tienes que tener datos. Yo descodifico con la persona. Que tienes información, excelente. Que no la tienes, no pasa nada. Porque tu cuerpo recuerda exactamente igual y puedes trabajar. Hola. En el caso del autismo, ¿es también efectiva esta terapia? Dependerá del grado, pero se trabaja con cualquier tipo de patología siempre que podamos comunicar. Aunque sea, sí, pero a través del juego, del dibujo, de los muñecos, siempre hay posibilidad, si hay posibilidad de contacto, evidentemente. Gracias. Si no hay más preguntas, yo por mi parte y con Carmen también, agradezco la presencia de todos vosotros, vuestra atención. Y os esperamos en cualquier otra charla y si no en los canales, en las redes, en donde nos pueden encontrar. Este vídeo también estará colgado y lo pueden volver a oír. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.